¿Ahí ven bien? Doctor, se ven todas las diapositivas. Bueno, ya hice. Vamos a ver, tranquila. Qué raro porque ya... Sí se veía bien, doctor. En lo último ya se veía bien, al principio no, y ahora sí. Ahora. Sí, doctor, ya se ve bien. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a hablar de signos vitales. Acuérdense que los signos vitales hacen parte del examen físico. Todo paciente cuando se hace el examen físico se le colocan sus signos vitales. Vamos a definir los signos, su importancia, los cambios de los cambios de rangos de normalidad tanto en adultos como en niños, cómo se realizan, cómo se toman los signos y alteraciones de los signos vitales, que es lo importante que les sirve a ustedes para la semiología. O sea, qué alteraciones tienen estos signos vitales. Tenemos aquí 4 que son los que siempre se toman: pulso, respiración, temperatura y presión arterial. Yo le agregué el reflejo pupilar como un signo vital, aunque esto no aparece en la historia clínica. En el examen físico no aparece el reflejo pupilar como signo vital. El reflejo pupilar va a aparecer cuando usted haga el examen de pares craneales. Entonces le hace la evaluación del motor ocular como el tercer par craneal. Entonces usted hace el reflejo pupilar. Normalmente se hace el pulso, respiración, temperatura y presión arterial. Pero yo agregué el reflejo pupilar, dada la importancia que tiene para nosotros hacer el diagnóstico en el caso, por ejemplo, del paciente que tiene una lesión cerebral severa, cuando tiene muerte cerebral. Entonces sí es un signo vital que adquiere importancia. Cuando nosotros hablamos de signos vitales, hay algunas variables. Tenemos variables que pueden afectar los signos vitales, por ejemplo, la edad. Entonces, en el transcurso de la charla, ustedes van a ver que vamos haciendo comparación de signos vitales con respecto a la edad en lactantes, en escolares y en personas adultas, en lo cual esto va variando los signos vitales dependiendo de las edades. Lo mismo que género. En género, pues hay una diferencia en la presión arterial entre hombres y mujeres, pero lógicamente metiéndonos en el rango de normalidad, no es hipertensión ni hipotensión, sino que dentro de los rangos de normalidad siempre vamos a encontrar presiones sistólicas y diastólicas un poco más elevadas en los hombres, no siendo esto que sean hipertensos, sino que pues, están dentro del rango de normalidad. Lo mismo que el ejercicio físico también es otra variable importante que nos puede hacer variar los signos vitales. Por ejemplo, cuando usted hace un ejercicio físico se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial, sobre todo sistólica, se aumenta la frecuencia respiratoria, se aumenta la temperatura. Todo esto ocurre cuando esto es una variable que interviene en forma importante en los cambios de los signos vitales, el embarazo. Las mujeres embarazadas, por aumento del peso del útero grávido, va a generar que en la pared abdominal hay un mayor peso que comprime la pared del tórax y en ella pueden haber alteraciones en la respiración. Entonces la respiración se hace más profunda con el objeto de suplir ese déficit de oxígeno que ella no puede tomar debido al peso que tiene la cavidad uterina sobre el abdomen. El estado emocional también puede alterar los signos vitales. Por ejemplo, una persona con ansiedad o que esté bastante preocupada puede aumentar su frecuencia cardíaca, un estado de estrés puede aumentar la presión arterial, incluso hacen hiperventilación, aumentan la frecuencia respiratoria. También por reacción de hormonas, por ejemplo, los pacientes con hipertiroidismo pueden cursar con taquicardia, incluso con aumento de la presión arterial o todo lo contrario. Pacientes con hipotiroidismo pueden tener bradicardia. En el caso, por ejemplo, los medicamentos también pueden alterar los signos vitales. Hay medicamentos que pueden bajar la presión, otros que la suben. Hay unos medicamentos que pueden aumentar la frecuencia cardíaca, otros que producen disminución de la frecuencia. Incluso algunos pueden aumentar la temperatura corporal. Y los estados de hemorragia alteran los signos vitales. Un paciente con una hemorragia importante o severa pues tiene hipotensión y puede tener una taquicardia. Acuérdense que cuando nosotros perdemos gran cantidad de sangre, se disminuye el volumen sistólico, y el volumen sistólico es uno de los componentes del gasto cardíaco.
Entonces, ¿cómo se compensa la disminución del volumen sistólico? Aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces, son pacientes que llegan con hemorragias, son pacientes que llegan taquicárdicos, que es una forma del corazón mantener el gasto cardíaco. ¿A expensas de qué? A expensas de la frecuencia cardíaca. Empezando por el pulso, ustedes saben que el pulso no es más que la transmisión de los latidos cardíacos que se transmiten a través de las paredes de las arterias, y esto produce un movimiento de la arteria que se llama distensión de su pared elástica. O sea, la arteria se distiende en el momento que pasa el flujo de sangre por la arteria, ella se distiende, y esa distensión genera una amplitud, y esa amplitud depende de qué? Depende de la distensibilidad de la pared elástica. Por eso es que nosotros podemos observar que en la medida en que envejecemos, las personas ya de tercera edad van a tener una menor distensión de la pared elástica de las arterias, y eso se traduce en una menor amplitud del pulso, porque la arteria se vuelve más rígida, más dura, y entonces ella se vuelve más resistente al paso de la sangre, y eso se evidencia cuando nosotros cuando palpamos el pulso. Cuando nosotros vamos a evaluar el pulso desde el punto de vista semiológico, el pulso lo evaluamos, le hacemos evaluación de frecuencia, o sea, latidos por minuto. También le vamos a hacer ritmo, si hay irregularidad del pulso, o si un latido no tiene la misma distancia que el otro latido, lo cual ya hablamos del ritmo irregular en lo que refiere al ritmo del pulso. Y el otro que es la amplitud, qué tanta fuerza del latido pasa, qué tanto se amplía la arteria cuando se produce el latido y la sangre pasa a través de la arteria. Los valores que normalmente manejamos en adultos, aquí yo siempre le hago la recomendación que en los adultos llevemos a 100, de 60 a 100, y en los escolares más o menos de 80 a 100, y en los lactantes pueden estar manejando frecuencias cardíacas, frecuencias de pulso, que no es cardíaca, sino frecuencias o pulsaciones por minuto, entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. Eso lo vamos a ver mucho mejor en esta gráfica, en la cual que miren, observen ustedes los valores normales de la frecuencia de pulso arterial de acuerdo a las edades. Ustedes miran en los fetos, si nosotros hacemos un examen a la madre embarazada y le tomamos la frecuencia cardíaca del feto, vamos a encontrar que se encuentra más o menos entre 120 y 160, recién nacidos 130, 140, lactantes menores, o sea, menores de un año, son 110, 130, ya lactantes mayores, preescolares y escolares entre 90 y 110, y adolescentes vamos a encontrar una media de 80, adultos de 75 y ancianos de 70. En general el rango normal para el adulto es de 60 a 100, aquí está de 60 a 90, pero nosotros lo determinamos de 60 a 100. Sería que por debajo de 60 es bradicardia y por encima de 100 es taquicardia. ¿Cómo tomar el pulso? Acuérdense que el pulso se toma utilizando la yema de los dedos, el dedo índice y el dedo medio. No se debe utilizar el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene pulsación propia. Algo importantísimo aquí es lo que nos dice presione suavemente. ¿Por qué se hace esta recomendación? En algunas ocasiones, cuando la persona tiene un pulso demasiado débil, personas que tienen un volumen sanguíneo bajo, personas que tienen un índice de masa corporal bajo, o sea, son de bajo peso y talla, son personas que manejan presiones arteriales bajas, y entonces esas personas, si usted le va a tomar el pulso con la yema de los dedos, si usted presiona mucho, usted va a presionar demasiado la arteria sobre el hueso, y entonces va a desaparecer el pulso. Por eso que lo recomendable es que usted presione suavemente hasta que usted perciba el latido de la arteria, y allí permanece con ese tipo de presión, y no presionar súbita y fuertemente, porque podría obstruir el paso de la arteria. Entonces en ese caso usted no va a palpar ningún tipo de pulso. Ahora, otra cosa es que siempre utilizar el reloj. Si no es reloj con segundero, se utiliza lo que ustedes ya usan, el celular, los relojes digitales, en los cuales usted va a tomar, la idea es que la tome en un minuto. Y la idea es que la tome en un minuto porque es importante, algunos todavía recomiendan que se tome en 15 segundos y se multiplica por 4, no es lo mismo, porque nosotros tendremos más oportunidad de encontrar alteraciones de pulso
en los 45 segundos restantes. Por eso es que es ideal tomarlas en 1 minuto para ver si hay algún tipo de alteración, por ejemplo, un trastorno del ritmo. Otra cosa que se recomienda es que mientras usted esté tomando el pulso, es importante que no esté mirando constantemente el reloj, porque eso puede hacerle perder la secuencia del número de pulsaciones y se podría embolatar. Y ya afortunadamente, yo le decía a los otros compañeros de ustedes, para este grupo, tanto del martes como del miércoles de propedéutica, se alcanzó a hacer la práctica el semestre pasado de toma de presión arterial y de toma de pulsos periféricos. Ya esa práctica se hizo, o sea que ustedes tienen más entrenamiento con respecto a esto. Los sitios donde se toma el pulso, el arterial, el radial, que es uno de los más comunes, en la muñeca, también el carotidio. Es importante también mencionarles que los pulsos se toman en ambos lados, pero uno vez y después el otro. Sobre todo eso cobra bastante importancia en el pulso carotidio, en el cuello, que no se debe tomar al mismo tiempo en ambos lados porque vamos a obstruir el paso de sangre hacia el cerebro. Entonces se toma primero un lado y se compara con el otro lado. Otro que tenemos es el humeral, que es un pulso bastante fuerte, lo mismo que el femoral. El humeral, que es en el pliegue antebrazo, y el femoral, que es en la ingle, que es un pulso bastante fuerte. Y en el nivel de los pies tenemos, por ejemplo, el tibial posterior, que yo se los enseñé a tomar en el maleolo interno, en la parte interna del maleolo, y el pedio, que es el que se toma en el dorso del pie. Yo les había dicho que el pedio se toma mucho mejor diciéndole al paciente que levante el dedo gordo del pie, el dedo artejo, y ahí se levanta el extensor del dedo gordo, y inmediatamente por fuera del extensor del dedo gordo, ahí tomamos el pedio. ¿Qué podríamos encontrar desde el punto de vista semiológico cuando nosotros tomamos el pulso arterial? Taquicardia, ya sea que es aumento por encima de 100, bradicardia por debajo de 60. Podríamos encontrarnos asistolia, que es un paciente que tiene un paro. Un paciente con paro cardiorrespiratorio hace asistolia, o sea, hay ausencia de pulso. En ese caso no podíamos encontrar el pulso en ninguna de las arterias que nosotros evaluemos. O también podemos encontrar arritmias, o sea que la distancia entre un latido y el otro es desigual, no son regulares. Eso es un pulso irregular que es característico en los pacientes que presentan arritmia cardíaca. Entonces, eso podría encontrar. Ahora, vamos a hablar de las características que nosotros tenemos que evaluar cuando usted le coloca los dedos, la yema de los dedos al paciente, usted está determinando el pulso. Vemos que la frecuencia, un momentico. Entonces, continuamos. Entonces aquí en la frecuencia ven ustedes los valores normales, y estos valores pueden variar de acuerdo si es un lactante, si es un preescolar o si es un adulto. Entonces esto puede variar. Vamos a ver la regularidad, si en caso que haya arritmia, el pulso se torna irregular. Vamos a ver la tensión. La igualdad es que el pulso sea igual que este, sea igual a este, y que este sea igual a este. O sea que todas las pulsaciones sean del mismo modo, iguales. Lo otro es la tensión. ¿Qué es la tensión? Es la resistencia que ofrece la arteria al ser comprimida y que ofrece cuando pasa la sangre. Y ahí viene a colación lo que yo les dije, por ejemplo, cuando ya llegamos a la tercera edad, las arterias se vuelven más duras, esas arterias crean más resistencia al paso de la sangre, y por eso es una causa de hipertensión arterial. Entonces, nosotros tocando, haciendo palpación aquí, vamos a observar que tanta resistencia ofrece la arteria a la tensión cuando es comprimida. La amplitud, entonces, ella tiene una amplitud normal, ella sube y baja, o sea, la onda de pulso sube y baja, tiene una amplitud que nosotros la vamos determinando en la medida que vamos adquiriendo experiencia en la onda de pulso, y ya puede ser que se eleve la onda de pulso. Mire, aquí está normal y aquí usted encuentra una onda más alta, el pulso se eleva más. Y la forma que normalmente el pulso levanta, hace como una muesca y luego baja al final. Entonces, teniendo en cuenta esas apreciaciones con respecto a las características del pulso, vamos a encontrar unas alteraciones en el pulso. ¿Cuáles alteraciones vamos a encontrar en el pulso? Podemos encontrar un pulso
de amplitud normal, o sea, sube bien, de amplitud aumentada y de forma normal. O sea, él conserva su forma, la onda de pulso, pero aquí lo que tenemos es que la amplitud se aumenta. Miren cómo se aumenta la amplitud. Lo normal, amplitud, es una amplitud que es así normal, y miren ustedes que aquí la amplitud está aumentada, pero la fórmula, la onda de pulso no se deforma. Eso es lo que se llama el pulso saltón. El pulso saltón es característico de la hipertiroidismo, el paciente con fiebre, anemia y arteriosclerosis. Se presenta ese pulso saltón debido a este tipo de patología en la cual lo que se altera es la amplitud, pero la forma continúa normal. Listo. Otra alteración es alteraciones en la igualdad del pulso, o sea que el pulso no es igual, entonces aparece lo que se llama el pulso alternante. ¿Qué quiere decir eso? Que no es igual esta forma a esta forma. Entonces tiene un pulso normal y otro que es irregular, un pulso normal y otra onda irregular. O sea que se va alternando. Por eso se llama pulso alternante. ¿En dónde se presenta eso? O sea, de mayor y menor amplitud. Se presenta en insuficiencia. Pacientes con insuficiencia cardíaca. Se presenta en pacientes con infarto, con taquicardia paroxística, pacientes con enfermedad coronaria o lesiones de la válvula aórtica. En cualquiera de esas alteraciones se puede presentar lo que se llama el pulso alternante. Luego tenemos otra alteración, pero este es ya tanto de amplitud y de forma. Entonces aparece que es un pulso de amplitud disminuida y forma anormal. Entonces, este pulso es que ya pierde completamente la forma en la cual él se establece cuando nosotros presionamos la arteria. Miren que es como más puntiforme, pero la amplitud está disminuida, no es tan amplio. Eso es lo que se llama el pulso pequeño célere, que tiene una caída rápida. No se demora mucho tiempo la onda, sino que inmediatamente cae la onda. ¿En qué caso se presenta ese pulso pequeño o pulso pequeño célere? Se presenta en insuficiencia de la válvula mitral o un defecto del tabique interventricular, lo que se llama comunicación interventricular. Por ejemplo, se puede presentar ese pulso pequeño célere. También, al palpar el pulso, podemos encontrar un pulso de amplitud disminuida y forma anormal. O sea que aquí tanto la amplitud como la fórmula están alteradas, la forma están alteradas. Es el llamado el pulso anacrótico. O sea, miren ustedes que esta no es la forma de la onda de pulso y además que la amplitud está disminuida. La amplitud sería más arriba y esta no es la forma de pulso. O sea que es un pulso completamente alterado, tanto en amplitud como en forma. Y ese pulso tiene un ascenso y descenso. Miren que dura, pero el pulso lógicamente no tiene ninguna relación con la característica normal de la onda de pulso, que sería esta. Es completamente irregular y la amplitud está disminuida. Ese se presenta ¿dónde? En el paciente con estenosis aórtica, ya sea moderada o severa. Y ustedes saben que la estenosis aórtica es una patología en la cual el tracto de salida de sangre del ventrículo izquierdo es a través de la válvula aórtica. Si la válvula aórtica está estenosada, pues se altera la salida de sangre, se altera el volumen sistólico y eso se traduce en esto, en una amplitud disminuida y una forma normal del pulso. También vamos a encontrar que el pulso puede tener una alteración, este es lo normal, puede tener una alteración, pulso de amplitud disminuida y forma normal. Otro es este, amplitud está disminuida pero de una forma normal y él hace como una muesca en el centro, como si tuviera un hundimiento en la cresta del pulso. Es lo que se llama onda dicrótica y ese es el pulso llamado pulso dicrótico, o sea, como si fuera doble arriba. Hace doble y la amplitud está disminuida. ¿En qué caso se encuentra el pulso dicrótico? Cuadro febril y más característico en la endocarditis bacteriana, un proceso infeccioso a nivel del miocardio. También podemos tener otro de pulso de amplitud disminuida y forma normal, es el pulso filiforme. El pulso filiforme es el que menos tiene amplitud, o sea, casi que no sube, o sea, casi que es imperceptible y la forma es completamente irregular a lo como es
en la normalidad. Este pulso filiforme o decapitado que dicen, se llama decapitado porque casi que no sale, no levanta nada. Y es a veces hasta muy difícil. Si usted presiona mucho, la arteria casi que no lo va a palpar. Este pulso se presenta en shock, ¿sí? Hay una alteración importante de la presión de llenado, entonces el paciente con shock hipovolémico va a tener este pulso filiforme, que se altera tanto en amplitud como en forma. Esas serían las alteraciones que nosotros podríamos encontrar a nivel de los pulsos periféricos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los pulsos, a la determinación del pulso en general? Profe, sí, tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Sí. En el caso de la mujer embarazada, el pulso no se vería afectado. Generalmente la presión se podría afectar en algo, ella se podría incluso aumentar por el aumento del volumen sanguíneo. El pulso en la mujer embarazada no tiene muchas variaciones, a menos de que ella tenga alguna patología de base. No sé, ¿por qué me preguntas eso? No, o sea, lo pregunto porque a veces como que el pulso de las embarazadas es un poco irregular. No, ya irregular estamos hablando de una arritmia. Acuérdese que eso ya sería un trastorno de ritmo y eso sí sería una patología de base ya. Entonces, pero en general la mujer lo que más se altera en el embarazo es el patrón respiratorio debido al peso del abdomen sobre la caja torácica. Y otra cosa que podría hacer es que por el peso del abdomen disminuye el retorno venoso y entonces podría disminuir en algo el volumen sistólico, pero esto no es tan evidente en ellas. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, con respecto a la ventilación pulmonar, ustedes saben que la ventilación es la entrada y salida de aire en los pulmones a través del movimiento de los músculos respiratorios, que normalmente nosotros estamos manejando un volumen corriente de 500 mililitros cúbicos de aire cada vez que nosotros inspiramos. Estamos movilizando 500 mililitros de aire en reposo, así como están ustedes en estos momentos. Y que más normalmente las respiraciones por minuto están en un rango entre 12 a 20. Aquí aparece 18, pero normalmente nosotros lo llevamos hasta 20 respiraciones por minuto. Con respecto a la respiración, los valores normales en adultos estamos hablando de 12 a 20, escolares de 20 a 25. Yo lo estandarizo hasta 20, porque ahí dice 18 en escolares. Miren ustedes cómo cambia ya en escolares, de 20 a 25 respiraciones por minuto, y lactante puede llegar hasta 50 respiraciones por minuto, casi que a una por segundo, imagínense ustedes. Entonces, aquí es importante, ya que estamos hablando de respiración, recordarles lo que cuando nosotros revisamos la inspección de tórax y habíamos hablado de los patrones respiratorios, y se acuerdan que en esa ocasión hablamos de que los patrones respiratorios varían en el hombre, mujer y en niños, que se hablaba que en las mujeres era más de tipo torácico, en el hombre era toracoabdominal, y que en los niños la respiración casi que era de predominio abdominal. Entonces, si usted quiere ver la frecuencia respiratoria, por ejemplo, en un lactante o en un escolar, es muy viable observarle los movimientos del abdomen, debido a que es una respiración más de tipo abdominal, mientras que ya en el adulto, hombre y mujer, es más por la expansión del tórax. Por eso es que nosotros podríamos tener dos modalidades para nosotros poder tomar la frecuencia respiratoria en una persona, que puede ser por un método que es de inspección y el otro que es de palpación. El método de inspección es observar los movimientos, observar el movimiento de la caja torácica. Cada vez que se expande el tórax, nosotros movilizamos, contamos en un minuto cuántas veces. Y la otra es por palpación, o sea, colocar la mano en el tórax y contar las veces que se mueve la mano en un minuto, o sea, cuando se expande el tórax, que se mueve la mano, y ahí de esta forma determinamos la frecuencia respiratoria.
Es importante que tengamos en cuenta que cuando se está haciendo la frecuencia respiratoria, por simple observación, es importante no decirle al paciente que nosotros estamos tomando este signo vital, porque esto podría inducir al paciente en variar su frecuencia respiratoria, sino que en forma desprevenida nosotros vamos a observar la frecuencia respiratoria en un minuto y vamos a notar. Entonces, con respecto ya a la respiración, hay una serie de trastornos que se pueden presentar y que nosotros vamos a evidenciar y lo podemos registrar en la historia clínica, que se puede presentar taquipnea, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, o en el paciente se puede evidenciar bradipnea, que es disminución de la frecuencia respiratoria, o apnea, que en este caso pues es ausencia. Hay algunos pacientes que pueden hacer apnea más prolongada de la respiración. Acuérdense que cuando nosotros vimos las características cuando hablamos de la inspección dinámica, ¿se acuerdan que hablamos de la inspección dinámica de tórax? Y dentro de esa inspección dinámica habíamos hablado del patrón respiratorio con respecto a inspiración, expiración y apnea. Habíamos hablado que era una relación 3-2-1, o sea, 3 de inspiración, 2 de expiración y 1 de apnea. Bueno, en algunos pacientes, como vamos a ver más adelante, que hay algunos tipos de respiraciones patológicas, se puede prolongar ese periodo de apnea. Y también la disnea, que ya nosotros habíamos hablado, y que puede ser de origen cardíaco, de origen pulmonar, que esa sensación de dificultad respiratoria, de incomodidad para respirar, como yo le decía a sus compañeros, es cuando nosotros hacemos consciente la respiración. Normalmente, si nosotros no tenemos ningún grado de disnea, nosotros no somos conscientes que estamos respirando. Es lo que está pasando en estos momentos. Ustedes que me están escuchando la clase, pues ustedes en estos momentos no estaban pensando que estaban respirando. En el momento en que ya se hace consciente la respiración, quiere decir que hay un cierto grado de dificultad para respirar. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver algunos tipos de alteraciones de la respiración. Esta primero que vemos aquí es la respiración de Biot. ¿En qué consiste la respiración de Biot? El paciente va a tener respiraciones irregulares y periodos de apnea. Miren ustedes que en este caso el paciente tiene una respiración en la cual esta amplitud de esta respiración no es lo mismo que ni tampoco esta es lo mismo que esta. O sea, hay alteraciones. Es una respiración irregular, pero que esa respiración irregular además es seguida de un periodo de apnea. Y ese periodo de apnea, imagínense que puede durar entre 5 segundos hasta 30 segundos de periodo de apnea, y luego nuevamente se instala otra respiración amplia, igual, que puede ser igual que en este caso o puede ser desigual. Entonces, eso el paciente comienza con una respiración irregular, viene un periodo de apnea, después una respiración que puede ser regular y después otro periodo de apnea, que es variable. Ese tipo de respiración así se presenta cuando hay lesiones del bulbo raquídeo. Ustedes saben que ahí se encuentra el centro respiratorio. Entonces se presenta la respiración de Biot. ¿En qué casos es frecuente la respiración de Biot? Es frecuente en niños prematuros, porque hay inmadurez neurológica, centro respiratorio, o en pacientes que presentan lesiones cerebrales con afección del centro respiratorio, que puede ser por traumas o puede ser por tumores, y me va a producir esa respiración de Biot. Y la otra es la meningitis, que también es un proceso infeccioso que altera y puede producir una encefalitis y puede producir lesión y puede producir la respiración de Biot. Otra que también es frecuentemente que se presenta en los pacientes la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y bien elaborada en la cual hay aumento, miren ustedes aquí, aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. Esto sería una respiración normal. Miren ustedes que la amplitud no es tan alta y hay una distancia prudente entre una respiración y otra. Mientras que en la respiración de Kussmaul es muy seguida, aumenta frecuencia, pero también aumenta la profundidad. Es una respiración mucho más profunda. Por ejemplo, compensación respiratoria, por ejemplo, en un paciente que tiene una acidosis metabólica, y aquí vamos a recordar gases arteriales. En un paciente con una acidosis metabólica, ustedes saben que el fenómeno básico aquí es una disminución del bicarbonato. Entonces, ese paciente está en una acidosis metabólica. ¿Qué hace el organismo por intermedio de los pulmones para corregir esa acidosis metabólica? Muy sencillo, comienza a hiperventilar y comienza a profundizar la respiración, o sea, comienza a respirar más rápido y más profundo para sacar el CO2.
y entonces sacando el CO2 lo llevaría entonces a una alcalosis respiratoria para corregir esa acidosis metabólica. Y eso es lo que sucede en el paciente, por ejemplo, con cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar. Ahí tiene una acidosis metabólica, entonces comienza a hiperventilar con una respiración más profunda para sacar ese CO2 y entonces comenzar a elevar el pH a través de una alcalosis respiratoria. ¿Sí me entendieron esta parte? Doctor, ¿puede repetir? Sí, mire, estaba hablando que la respiración de Kussmaul es una respiración más rápida, es más frecuente y más profunda. ¿Y qué es lo que busca eso? La respiración de Kussmaul se presenta en un paciente con cetoacidosis diabética, que lo que tiene el paciente es una acidosis metabólica por disminución de bicarbonato, es metabólica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Eliminar el CO2. ¿Y cómo elimino yo el CO2? Aumentando la frecuencia respiratoria y la profundidad. En la medida en que yo comience a eliminar CO2, yo tiendo a llevar, entonces, esa acidosis metabólica, comienzo a producir una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque se está eliminando CO2. Al eliminar CO2, ¿qué pasa con el pH? Comenzaría a aumentar. Entonces, para eso es que es la respiración de Kussmaul, para eliminar el exceso de CO2, para corregir una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Bueno. Tenemos esta otra respiración, que es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿En qué consiste la respiración de Cheyne-Stokes? Consiste en que el paciente va a presentar una respiración, miren, irregular. Es amplia y ruidosa. Y luego es seguido por una respiración superficial y silenciosa y luego un periodo de apnea. Y esa apnea puede llegar hasta 30 segundos e incluso en el paciente con este tipo de respiración puede tener somnolencia o incluso llegar a inconsciencia o una baja importante de la presión arterial. Y luego nuevamente comienza con una respiración amplia y ruidosa, sigue con una respiración superficial y silenciosa y hace nuevamente la apnea. Esto es característico de lesiones a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, una encefalitis, lesiones traumáticas del cerebro, una aterosclerosis cerebral, tumores cerebrales pueden producir esto, y dos casos en los cuales es las personas que son desplazadas a grandes alturas muy rápido, pueden producir lo que se llama el mal de la altura, con una hipoxia, y pueden llevar una hipoxia que puede reproducir esta respiración, y en los pacientes que reciben morfina. Tenemos los pacientes, por ejemplo, con enfermedades terminales, en los cuales, para disminuir el dolor en esos pacientes, ya en esa enfermedad terminal, el paciente, y para mantener al paciente sedado, se le administra morfina. ¿Qué sucede? Que la morfina produce depresión del centro respiratorio y entonces va a producir este tipo de respiración. Incluso el paciente ya en estado terminal, si la dosis de morfina es muy alta, va a producir una apnea muy prolongada y el paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio. Bueno, seguimos. Entonces miren todo lo que podemos encontrar con respecto a alteraciones en la frecuencia, hallazgos anormales. Esto sería un repaso. Bradipnea, ustedes saben que es menor de 12, taquipnea es mayor de 20. En la taquipnea, acuérdense que también otras causas de taquipnea pueden ser el paciente con fractura costal o el paciente con una pleuritis. Eso es doloroso. La fractura costal es dolorosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que no nos duela? No profundizamos la respiración. O sea, hacemos una respiración superficial y taquipneica, o sea, aumentada por minuto, respiraciones por minuto, para nosotros poder compensar que no podemos respirar profundo. O también en las pacientes con pleuritis, que la pleura, usted sabe que es una capa que cubre el pulmón. Si la pleura está inflamada, en la medida en que nosotros respiremos más profundo, vamos a distender más la pleura y el dolor va a ser mayor. Entonces, esos pacientes lo que hacen es aumento de la frecuencia respiratoria, pero es superficial. Eso se llama taquipnea. Hipernea e hiperventilación es que están las dos. O sea,
respiración profunda y rápida, mayor de 20. En este caso, podríamos hablar de el paciente con Kussmaul tiene hipernea e hiperventilación. Apnea, cuando no hay movimientos respiratorios. Disnea, que es, como yo les había comentado ya, que es la conciencia de respirar. Nosotros no sabemos ni nos damos cuenta que no estamos respirando. Cuando hay dificultad, pues aparece ya la disnea. Tirajes que se pueden presentar y que se pueden escuchar, que pueden alterar la respiración cuando hay obstrucción a la inspiración, o sea, en la vía aérea superior. No sé si ustedes recuerdan que eso lo vimos nosotros cuando hablamos de los tirajes o cornajes, que lo vimos el semestre pasado también en los ruidos. Los tirajes, que es obstrucción en la vía aérea superior. Ortopnea, que es el cambio de posición. El paciente pasa de decúbito supino a sentado debido a una dificultad para respirar. Y entonces aquí aparecen las tres que vimos ya, la de Kussmaul. Y acuérdense que pacientes con insuficiencia renal o acidosis metabólica. La de Cheyne-Stone, que hiperapnea, que se combina con intervalos de apnea, todo lo que son lesiones a nivel cerebral, ganglios basales, y la de Biot, que presenta meningitis o lesiones de protuberancia. Y aquí tenemos todas las alteraciones que se pueden presentar a nivel de la respiración en general como signo vital. Una pregunta con respecto a lo que vimos en la parte respiratoria. Pues está todo claro ahí. Todo claro, doctor. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos ahora con la temperatura corporal. Quizás uno de los signos más frecuentes que nosotros nos encontramos, o de los motivos de consulta que nos encontramos, ya puede ser principal o asociado en un paciente, es la fiebre. Y yo diría que entre la fiebre y el dolor tienen casi el 80% de los motivos de consulta. Aunque si no están ellos solos, están como síntomas asociados. Es por lo que produce cada uno de ellos, es lo que nos hace ir a consultar. Ya uno con fiebre alta consulta, o con un dolor también consulta. Entonces son los motivos de consulta más frecuentes. Si usted va a unos servicios de urgencia, usted encuentra que esos son los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, todo lo que nosotros, la temperatura de nuestro cuerpo es percibida por, nosotros tenemos un sentido que es importantísimo, que es el tacto. Ahí nosotros determinamos lo que está frío o caliente. ¿Y por qué es importante que la temperatura va a alterar muchas propiedades de los cuerpos? ¿Sí? Y por eso es que los métodos de medida varían de acuerdo al sitio donde nosotros vamos a tomar la temperatura. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Por ejemplo, antes de hablar de todo este cuento, tenemos que determinar que nuestro equilibrio o la temperatura que nosotros mantenemos normal, entre comillas, está determinada por un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Que la producción de calor se llama termogénesis, genera calor, y pérdida de calor, termólisis. ¿Y cómo producimos nosotros calor? Con nuestras funciones corporales, por ejemplo, con el metabolismo basal, acción celular, acción enzimática, se produce calor. Por la actividad de nuestros músculos generan calor, por la digestión producimos calor, por la acción de las hormonas, todo esto me genera calor corporal y eso se llama termogénesis. Pero por otro lado, nosotros tenemos unos mecanismos que son físicos para perder calor que se llaman termolisis, como son la radiación, conducción y convección, que es en el sitio donde nosotros estamos, por convención, que es el sitio donde nosotros estamos, que si el sitio es caluroso, pues nosotros tenemos aumento de temperatura en nuestro cuerpo, y si el sitio es frío, pues vamos a tener una disminución de la temperatura. O por conducción, cuando usted agarra un objeto frío o caliente, también se puede transmitir la temperatura o perder calor cuando usted está, cuando toca un objeto o se acuesta en una cama fría o en un sitio que esté muy frío, usted va a perder ahí calor por conducción. Y la otra pérdida de calor, que es la más importante, es por evaporación. Cuando nosotros sudamos,
ese proceso de evaporación lo que libera es calor. Por eso que cuando hace mucho calor, nosotros sudamos más si estamos hidratados. Incluso, en alguna ocasión usted tiene bastante calor y usted viene y toma agua e inmediatamente comienza a sudar, porque se necesita de que usted esté hidratado para poder sudar. Y cuando usted suda, usted lo que evapora es calor corporal. Por eso han oído hablar ustedes, no, que sudó la fiebre. Lógicamente, cuando la persona suda, en el momento que tiene una fiebre y la persona suda, se produce inmediatamente evaporación de calor, porque ese fenómeno ocurre, hay una vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos por debajo de la piel, la dermis, y eso hace que se libere calor en la sudoración y entonces la temperatura va a bajar, y eso es una forma importante de perder calor. Bueno, habiendo dicho lo anterior, entonces nosotros tenemos una aproximación, lo más frecuente, que la temperatura de normalidad de temperatura es de 36,5 a 37,2 grados, pero esto tiene variaciones dentro de la normalidad. Ojo, o sea, la temperatura corporal tiene unos topes hacia abajo y hacia arriba y va a tener muchas variaciones dentro de ese rango de normalidad. ¿Y a qué se debe eso? A que nosotros no tenemos igual temperatura en diferentes partes del cuerpo. Si nosotros le tomamos la temperatura a la persona en la boca, o sea, la oral, o la axilar, o la rectal, la temperatura va a variar, pero dentro de esos rangos de normalidad. Ahora, hay otro factor que también interviene, es lo que se llama el ritmo circadiano de la temperatura corporal. Nosotros no manejamos igual temperatura en las 24 horas del día. Si ustedes miran aquí en esta gráfica, a las 6 de la mañana nosotros manejamos una temperatura cercana a los 36 grados centígrados. Miren cómo va aumentando hacia las 12 del día, más o menos 37, y de ahí comienza a aumentar en las horas de la tarde hasta casi 9, 10 de la noche, donde podemos alcanzar la máxima temperatura, y luego comienza a disminuir la temperatura hasta llegar a las 4 de la mañana nuevamente a 36 grados. O sea, esas son variaciones. Oígase bien, variaciones de la temperatura corporal, pero dentro de los rangos normales. No se va a bajar de 36 porque ya estamos hablando de hipotermia, ni se va a subir de 37,5, por ejemplo. Para algunos es 38, para nosotros es 37,5, que ya estamos hablando de temperatura aumentada o de febril. Y con respecto a la zona de medida, fíjense ustedes que también hay variaciones, pero dentro de la normalidad. Entonces la temperatura rectal más o menos es 36 a 38, o sea que la máxima sería 38,8, es la que más se eleva dentro de los rangos de normalidad. La oral, más o menos 35,5 a 37,5, o sea que debe ser mayor a 37,8 para que haya fiebre, según estos autores. Ya nosotros, para definir, podríamos definir que la temperatura normal no debe ser mayor de 37,5 grados centígrados. Y es la que normalmente tenemos en cuenta para la toma de presión por los equipos estos que se utilizan últimamente, que son telemétricos, en los cuales la persona entra y sin tocarlo se le toma por rayos infrarrojos, que ustedes saben que ya una persona con una temperatura mayor de 37,5 grados no puede entrar a sitios donde hay concurrencia de las personas. La axilar, que oscila entre 34,7 y 37,2, y ya para fiebre mayor de 37,2, y la timpánica, que no la tomamos en nuestro medio, que es un aparatico que se coloca aquí en el tímpano y mide la temperatura de los órganos internos, se considera fiebre cuando es mayor de 38. Entonces, solamente le traigo esta tabla para que ustedes miren que nosotros podemos tener variaciones en la temperatura corporal de acuerdo al sitio donde se tome la temperatura, pero en términos generales, las variaciones son dentro de los rangos de normalidad. También, cuando hablamos de fiebre, podríamos hablar de lo que se llama fiebre de origen desconocido o síndrome febril prolongado, que la podríamos definir, o cuáles son los criterios para nosotros definir una fiebre de origen desconocido. Que el paciente tenga una fiebre igual o mayor a 38,3 grados en varias ocasiones, que la duración sea superior no a 2, sino a 3 semanas. Aquí hubo una equivocación, es 3 semanas, yo a todos les he hecho esa salvedad, aquí es 3 semanas, y que tengamos una incapacidad para un diagnóstico después de una semana de estudio hospitalario y que todavía no hemos hecho el diagnóstico del paciente. Lógicamente, si nosotros tenemos un paciente con más de 3 semanas de fiebre,
es porque todavía no le hemos hecho el diagnóstico. Si se hubiera hecho antes el diagnóstico, hubiésemos tratado al agente causal. Entonces, lógicamente, no se ha hecho el diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de fiebre, y esos son síntomas asociados que de pronto les puede manifestar paciente en el motivo de consulta, aparece una cantidad florida de síntomas y signos. Por eso es que a la fiebre también se le llama como síndrome febril, porque como dicen por ahí, la fiebre no viene sola. ¿Con qué viene? Viene con muchos síntomas que son sensación de calor, taquicardia, polimnea, malestar general, decaimiento, sed, anorexia, polialgia, sudoración, cefalea. Incluso en algunos pacientes se presenta con náuseas, incluso en otros con vómito. Entonces, y muchos signos, la persona tiene la cara de febril, la fascia febril, escalofrío, hace hipotensión, soplo sistólico de eyección por aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la eyección, pero ese soplo sistólico, fíjese bien, desaparece cuando ya desaparece, cuando la temperatura vuelve a su estado normal. O puede haber lengua saburral, o sea, la lengua se pone blanca, mal hidratada, piel caliente, y el paciente además puede cursar con disminución de la orina, oliguria en 24 horas, orina oscura, y a veces se altera la membrana del glomérulo y puede eliminar albúmina, o sea, puede producir albuminuria. Entonces, fíjense ustedes que todo esto va a denominarse como síndrome febril, porque es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan cuando un paciente tiene fiebre. Esto no quiere decir que se presenten todos. Ahora, siempre que vamos a hacer el diagnóstico de fiebre, se hace mediante termometría clínica. Ahora, la termometría clínica ha cambiado mucho. La tecnología ha cambiado esto. Ya cada vez entra más en desuso el termómetro de columna de mercurio, por el peligro que puede generar de contaminación si se rompe la columna de mercurio. Y porque ya los equipos que aparecen son más sencillos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos diagnóstico de fiebre hay que tener en cuenta que la temperatura que tomamos en la axila es 0,3 grados más baja que la de la boca y que la temperatura rectal es 0,5 grados más alta que la axila. O sea que la que vamos a encontrar un poquito más alta, pero dentro de los rangos de normalidad es la rectal. Y en nuestro medio pues se considera la temperatura axilar y que esto ha variado. Ahora, con todas las medidas, los protocolos de bioseguridad, ha variado porque de todos modos es un método axilar, es un método de que se podría contagiar las personas de una a otra, pero eso sí, recomendando que si vamos a tomar la temperatura axilar, ya sea por un termómetro de columna de mercurio o un termómetro digital, se utilice como unipersonal, o sea, solamente para esa persona para tomar la temperatura en ella y no con ese mismo termómetro tomarle la temperatura a varias personas. Habiendo dicho todo esto, es importante también tener en cuenta que hay una serie de términos que es importante que aclaremos. Y un término que aparece es el de hiperpirencia, o sea, fiebre más alta de lo normal, que la más alta. O sea, es cuando la temperatura pasa de 41 o 41.5 grados centígrados. Ya hablando de 41.5 grados centígrados, ya son un límite máximo para que la persona tolere, ¿sí? Pueda tolerar el cuerpo humano, porque ya a esos 41.5 grados, a 41 grados, se comienza a producir desnaturalización de las proteínas, es un sobreestímulo al tejido nervioso, se pueden lesionar las neuronas, puede producir convulsiones, el paciente puede tener un paro. Entonces son los más sensibles y entonces aquí es importante, por eso es que es importante que cuando tenemos un paciente con fiebre hay que tomar todos los medios necesarios, tanto con medicamentos como con medios físicos, para disminuir esa temperatura, para que el paciente no llegue a esos límites en los cuales puede hacer convulsiones y puede tener lesiones que pueden ser procesos cicatrizales a nivel del cerebro y el paciente que puede quedar incluso con epilepsia debido a una lesión cerebral. El otro término es apirencia, y es cuando no hay fiebre, o sea, está apirético, quiere decir que no hay fiebre. Y el otro es disternia, miren ustedes el término, disternia.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de distermia? Es cuando el paciente manifiesta que tiene temperatura elevada, pero nosotros le tomamos la temperatura al paciente y está normal. Cuando lo hacemos, la temperatura está normal. Generalmente esto sucede cuando hay un trastorno a nivel del sistema nervioso autónomo, lo que se llama una distonía neurovegetativa, en el cual por alteración entre el simpático y el parasimpático no hay un mecanismo de regulación adecuado y entonces el paciente se altera el termostato y entonces el paciente todo el tiempo va a sentir como si estuviera con fiebre, pero al tomarle la temperatura, el paciente tiene la temperatura dentro del rango normal. Distermia. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se clasifica la parte cronológica de la fiebre en el servicio de urgencia? Entonces podría ser paciente que viene con una fiebre de corta duración, es un paciente que viene con una fiebre de una semana hacia atrás. Duración intermedia de 1 a 2 semanas y ya una fiebre de origen desconocido, o signo de febril prolongado, es un paciente con una fiebre mayor de 3 semanas. Entonces es importante que también ustedes lo establezcan dentro de la enfermedad actual, de la evolución de la enfermedad actual. Y esto sí que es importante, y son los tipos de fiebres, cómo evoluciona la fiebre. O sea, habría que preguntarle al paciente cómo evoluciona su fiebre y nosotros lo podríamos encasillar en alguna de estas 4 curvas. Y esto es importante porque cada una de estas curvas se presentan en patologías específicas. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos eso? Porque de acuerdo a la fiebre nosotros podemos comenzar a ir pensando el diagnóstico, no solamente con eso, sino con los otros datos clínicos. Entonces, en el primer tipo de fiebre, por su evolución, encontramos esta fiebre, que es la fiebre continua. O sea, el paciente siempre va a estar con fiebre en el transcurso del día, de todo el día, va a tener fiebre y las oscilaciones o fluctuaciones son muy pequeñitas. O sea, estaba en 38.5, después 38.3, después 38.9, después 38.6, después hizo 39, después 39, 38.8, o sea que las variaciones son mínimas y siempre va a estar con fiebre. Esa es la fiebre continua. Ahora, la otra forma de evolución es la intermitente. Quiere decir que durante el día, durante las 24 horas, el paciente tiene episodios de fiebre alta y luego baja, alta y luego baja nuevamente, y así sucesivamente. Esa es la fiebre intermitente. O puede ser la fiebre remitente, en la cual el paciente, si bien es cierto, va a mantener por encima la temperatura, las variaciones son mayores que en la continua. Si ustedes ven aquí, el paciente va a estar con fiebre porque está por encima de lo normal, pero ¿qué sucede? Que las variaciones son más largas durante el día. O sea, el paciente va a tener 39 y después hace 37.8, después hace 38.9 y después hace 37.7. O sea que la variación es mucho mayor con respecto a los rangos de la temperatura, aunque el paciente siempre se mantenga con fiebre. Entonces, si ustedes miran en la continua y en la remitente, el paciente siempre se va a mantener con fiebre. Lo que pasa es que en la remitente, las variaciones en caso de los grados es mucho mayor. Y por último, tenemos el paciente con una fiebre recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente por 1 o 2 días se mantiene con fiebre, teniendo oscilaciones en el rango, pero siempre con temperatura elevada. Y luego, en 1 o 2 días, el paciente no tiene fiebre y nuevamente vuelve la fiebre. Acá nuevamente vuelve con oscilaciones. O sea, periodo con fiebre, otro periodo sin fiebre, que puede ser 1 o 2 días, y otra vez aparece la fiebre. Entonces, esas serían las 4 curvas en las cuales se puede manifestar la fiebre: continua, intermitente, remitente o recurrente. Entonces, para eso habría que preguntarle cómo le evoluciona la fiebre al paciente en el día, en las 24 horas, para nosotros poder determinar qué tipo, según su evolución, es la fiebre. Entonces, teniendo en cuenta esto, cómo evoluciona la curva de la fiebre, nosotros podemos decir que, por ejemplo, en fiebre continua, ustedes saben que es que se mantiene alta y las variaciones son mínimas, en pacientes con sepsis, con tuberculosis crónica o con neumonía viral, se mantiene una fiebre continua. Fiebre remitente. ¿Cuál es la remitente? Es esta, en la cual está por encima de lo normal, pero las variaciones son más altas en cuanto a la temperatura. Fiebre reumática aguda, supuraciones, bronconeumonía. Intermitente. Entonces vamos acá, ¿cuál es la intermitente? Es esta, sube, va a la normalidad, otra vez sube y va a la normalidad.
Se presenta ¿dónde? En septicemia, en sepsis de origen urinario y biliar, un acceso hepático o en pacientes con paludismo, dependiendo del tipo de paludismo. ¿Sí? De paludismo. Puede ser vivas o ovales, eso dependiendo del tipo de fiebre intermitente. Y el otro que es el fiebre recurrente. ¿Cuál es la fiebre recurrente? Esta, 1 o 2 días con fiebre, luego no presenta fiebre y así sucesivamente, que se presenta en meningococcemia y también se presenta en pacientes con malaria. Con malaria también se presenta eso. Bueno, con respecto a la historia clínica, fíjense ustedes, con respecto a la historia clínica, también se podría clasificar la fiebre de acuerdo a lo que le diga el paciente. Un paciente con febrícula, que es cuando es menor de 38, partiendo desde que 37.5 hacia arriba de fiebre, entonces entre menor de 38, o sea que está en 37.6, 37.7, estamos hablando de febrícula. Cuando es ligera hasta 38.5, moderada hasta 39.5, intensa hasta 40.5 y ya hiperpirencia cuando está más de 41.5. Entonces, intensa podría ser hasta 40, menor de 41.5. Ya cuando es mayor de 41.5 es hiperpirexia. Y según la duración, esta es otra clasificación de corta duración, horas o pocos días, menos de 2 semanas, prolongada, mayor de 2 o 3 semanas, y que la temperatura sea mayor de 38.3. Y aparece un término aquí que se agrega a la de origen desconocido o fiebre, síndrome febril prolongado, que es la persistente, que puede durar meses. Entonces, si el paciente consulta, que no es muy común, que viene hace 4 meses con fiebre, eso ya no es una fiebre, no es una fiebre prolongada, sino persistente. La temperatura se toma ¿cómo? Si es en el de columna de mercurio, que ya ha entrado en desuso, hasta que va a llegar un momento que no se va a usar, él tiene una columna de mercurio aquí y de acuerdo a la temperatura, la columna de mercurio comienza a subir. ¿Qué se hace? Este es el bulbo donde se aplica en la zona donde se va a tomar la temperatura. Entonces, al principio se hace una sacudida para bajar ¿qué? Sacuda fuertemente varias veces para que baje la columna de mercurio por debajo de 34, por ejemplo. 34. Luego se coloca, ¿sí?, en la boca, en la axila o en el ano, y se observa cuánto se espera, unos 2 a 5 minutos, y se espera hasta dónde subió la temperatura. Si es el termómetro digital, no hay que hacer sino colocar el bulbo, se prende, se coloca el bulbo, él mismo avisa, a los 3 o 4 minutos, usted retira e inmediatamente le aparece la temperatura ahí en forma digital, eso no tiene ningún inconveniente. Importante tener en cuenta, la oral. Con respecto a la oral, se puede hacer con termómetro de mercurio o con el digital. La oral hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Primero, no se debe hacer en niños, porque puede producir lesiones en la boca, puede morder el termómetro, en ancianos, ni tampoco en personas con trastornos cognitivos o personas con estuporosos, no se puede utilizar. Si se va a hacer la temperatura oral, hay que indagar en la persona si tomó últimamente, o sea, hace poco tomó líquidos muy fríos, muy calientes, y esos líquidos muy fríos, muy calientes pueden afectar la temperatura de la boca y entonces darnos un erróneo valor, ya sea por hipotermia o por hipertermia. Con respecto a la rectal, hay que tener en cuenta que esta se utiliza más que todo en niños pequeños, también es otro tipo de toma de temperatura que ha ido en desuso, y que siempre la temperatura rectal va a ser mucho mayor que los otros tipos de zonas donde se toma la temperatura. Con respecto al axilar, que se puede utilizar, acuérdense que el axilar, la temperatura es 0,3 a 0,4 grados más baja que la que se toma en la boca, y lógicamente es más baja de la que se toma rectal. La axilar pues se toma ya sea con el termómetro convencional de columna de mercurio o con el digital, que es donde más se toma ya actualmente. Y la del oído, que es la timpánica, ya eso es un equipo especial que se utiliza para eso. ¿Alguna pregunta con respecto a la temperatura como signo vital? Jóvenes. No, doctor.
Listo. Entonces vamos ya a ver otra que ya también nosotros hicimos la práctica afortunadamente, que es de la presión arterial. De la presión arterial, ya esa práctica se hizo. Ya ustedes van a encontrar valores normales de sistólica de 120 y diastólica de 70 o de 80, menor de 120 y menor de 80 es lo ideal, lo que hablan los cánones y los comités de la Asociación Americana del Corazón. En escolares, la sistólica puede ser de 90 a 100 y la diastólica entre 55 y 70, o sea que van a presentar presiones más bajas. Miren ustedes esta clasificación que es el séptimo comité, que entre otras cosas yo encontré un error cuando bajé ayer fue que me di cuenta del error, y entonces hablan de que la clasificación de la presión arterial normal dice sistólica mayor a 120 y diastólica mayor a 80, es al contrario, aquí se equivocaron en el signo. Sistólica es ser menor de 120 y diastólica menor de 80. Prehipertenso 120, 139, 80, 89. Estadio 1, 140, 159 o 90, 99. Y estadio 2, también equivocaron aquí, no debe ser menor de 60. Aquí se equivocaron, aquí debe ser mayor. Aquí sí debe ser mayor a 160 de sistólica para hacer estadio 2 y diastólica mayor a 100 para hacer estadio 2. Entonces, se equivocaron con los signos, es que que debía ir acá y este signo debía ir acá. Para que lo estoy haciendo para comentarles de que yo hice la corrección y que no vaya a quedar esta equivocación de que el paciente tiene una presión normal si es mayor de 120 o mayor de 80, porque en ese caso, si es mayor de 120, ya estaría como 121, 122, que estaría como prehipertenso. Acuérdense que ya en 120 es prehipertenso y en 80 ya es prehipertenso. Tiene que ser menor de 120 y menor de 80. Con respecto a los métodos para la medición, acuérdense que tenemos el método palpatorio y el método auscultatorio, que ya esa vez hicimos la práctica. Las indicaciones importantes, que la persona esté en reposo, mínimo 5 minutos acostado, que el manguito se debe ajustar bien en el brazo, que debe tomarse en ambos brazos a ver si hay alguna diferencia. Importante que el paciente se le tome la presión acostado, sentado y de pie. Eso fue el estudio que nos quedó en el tintero, que no pudimos hacer por lo de la pandemia, en la cual íbamos a hacer todos los compañeros de ustedes, todos los estudiantes de Fisiología 2, íbamos a hacerle tomas de presión arterial acostado, sentado y de pie y mirar qué tanto grado de variación había con el cambio de posición con respecto a la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Ese fue un estudio que algún día hay que hacerlo, porque es importante hacerlo y sirve para nosotros, para que yo lo que quería era que el estudiante pues practicara más la toma de la presión y al mismo tiempo están investigando. Y acuérdense siempre que primero se hace la forma palpatoria y luego se hace la auscultación. Yo lo que de presión arterial pues ya no, como signo vital pues no habría más que hablar en ese sentido. Y entonces aparecen de reflejo pupilar, que vuelvo y repito, ustedes ahora en la historia clínica no me van a colocar reflejo pupilar como un signo vital, eso se maneja cuando ustedes estén evaluando pares craneales en neurológico, sino que yo lo quise colocar aquí por la importancia que tiene y el diagnóstico que nos puede dar en un paciente y la urgencia que puede significar para un paciente, entendiéndose por el reflejo pupilar como la contracción de la pupila al estímulo de luz. Y aquí vemos entonces ese reflejo motomotor. Tenemos aquí, nosotros colocamos la lamparita de la luz en el paciente, entra por la pupila, llega a la retina, ¿sí? Y aquí se generan impulsos, aquí en la retina, esos impulsos viajan ¿dónde? Esos impulsos viajan por el segundo par craneal, acuérdense, por el óptico, esos impulsos viajan, esos impulsos llegan y por el segundo hasta el mesencéfalo, ¿sí? Segundo par craneal, y aquí en el mesencéfalo se integra en los núcleos de Edinger y de Westphal, y de allí sale la información a través de la vía eferente, que es el tercer par craneal, el motor ocular común. La información viene por aquí, tercer par, hace sinapsis donde en ganglio ciliar,
y de ahí salen fibras postganglionares hacia los músculos iridoconstrictores y produciendo la constricción de la pupila, tanto de este lado como de este otro lado. También la información llega acá, este otro lado, y se produce constricción de la pupila. Acuérdense que es un reflejo también consensual. O sea, cuando nosotros hacemos el reflejo de luz aquí, también sucede lo mismo de este otro lado. Entonces, esto sería una pupila dilatada y esto sería una midriática y esto sería una miótica, miosis. Y es lo que nosotros vemos como pupila contraída o pupila dilatada. Y podríamos encontrar también en el reflejo pupilar el diámetro, dilatación desigual entre las dos pupilas. Entonces aquí vemos normal, mismo tamaño, anisocoria, una pupila midriática y otra normal, eso se llama anisocoria, miosis, están contraídas, o midriasis, ambas dilatadas. ¿Por qué es importante el reflejo pupilar? Porque si nosotros encontramos, oígase bien, en un paciente, encontramos pupilas dilatadas y no reaccionan ante la luz, o sea, pupilas midriáticas sin respuesta a la luz, estamos ante un paciente indicativo de muerte cerebral o lesión cerebral severa. Y por eso que también se considera un signo vital importante. O también, si por el contrario nosotros en el paciente encontramos pupilas contraídas sin respuesta a la luz, puede ser un paciente con una intoxicación por drogas, sobre todo las benzodiazepinas, los barbitúricos, todo este tipo de drogas, o puede ser problemas cerebrales severos. Entonces sí es importante el reflejo pupilar en este sentido determinado. Como ven ustedes, yo al principio los signos vitales que normalmente tomamos son respiración, pulso, presión arterial, temperatura, que yo les agregué un agregado del reflejo pupilar, pero no como para consignarlo dentro de los signos vitales. Y hay algunos autores que consideran el dolor como un quinto signo vital, además de estos, como el dolor. Entonces, es como un paradigma que el dolor, ustedes saben que el dolor es un síntoma, pero ¿cómo así que el dolor siendo un síntoma puede ser un signo vital? Si es un síntoma, es un síntoma, y si es un síntoma, bueno, listo. El dolor es un síntoma porque es algo subjetivo que maneja el paciente. Eso es cuando el paciente refiere que tiene un dolor. Pero se vuelve un signo en el sentido de que cuando el paciente tiene, por ejemplo, tiene una gangrena o tiene una disminución del aporte sanguíneo en el pie, en el caso del paciente diabético, en el pie diabético, si nosotros hacemos una evaluación y tocamos la zona, le hacemos un estímulo doloroso, si el paciente siente dolor, eso quiere decir que el tejido está vivo, es un signo de vitalidad, ¿sí? Entonces nos está manifestando que ese tejido está vivo y aquí sería un signo, no un síntoma como tal. Entonces por eso es que cuando nosotros tenemos dolor, aunque el dolor es engorroso, aunque el dolor es intolerable, es también un signo que nos está manifestando que estamos vivos. Por eso es que el dolor, además, se considera un signo vital importante porque el dolor como tal modifica parámetros hemodinámicos. El dolor aumenta frecuencia cardíaca, el dolor puede aumentar la presión arterial, ¿sí? Entonces puede producir alteraciones hemodinámicas. Y ustedes saben que el dolor lo evaluamos por la escala visual análoga, en la cual ya ustedes saben eso, nada de dolor es 0 aquí, o el peor dolor imaginable que tenga el paciente. Hay que insistir en que preguntar sobre el máximo dolor que se puede imaginar, entonces le colocaríamos una escala de 10. Y eso es lo que yo les iba a comentar con respecto a signos vitales. Ustedes saben qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es eso ahí? La foto ahí. ¿Ah? Un iceberg, muy bien. Un iceberg. Esto, el iceberg, pero acá abajo hay más hielo, ¿verdad? Ese no se ve. Sí. Porque el iceberg es solamente la puntica del pedazo de hielo, el témpano de hielo. Entonces, el iceberg, que es lo que nosotros vemos, son los signos vitales que nosotros tenemos que tomar bien para poder hacer un diagnóstico o ayudarnos al diagnóstico. La enfermedad está aquí abajo, pero se está manifestando por los signos vitales. Entonces es importante que nosotros tomemos bien, que conozcamos los signos vitales y aprendamos a describir las alteraciones de los signos vitales. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo está claro.
¿Les quedó claro todo? ¿Les gustó lo de signos vitales? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos a ver acá. No hay más preguntas. Listo. Asistieron 20. Muy bien. Entonces, no queda más sino recordarle a los que tengan que ir a la práctica. Hasta este momento no me han dicho otra cosa. O sea que hasta este momento la práctica va. Ya yo les dije en la reunión general, les dije cómo los horarios que ya han quedado los grupos. El primer grupo es de 6:30 a 7:45, el segundo de 7:45 a 9 y el último grupo de 9 a 10:15. Ya eso está determinado, no hay más nada que hablar con respecto a eso. ¿Hay alguna duda adicional? No, doctor. Listo. Bueno, entonces terminamos hasta ahí. Que les vaya bien. Chao. Chao, doctor, y gracias. Gracias, doctor. Bueno.